Hola, buenas tardes, queridos amigos. Bueno, pues ya estoy otra vez por aquí con este súper mamotreto que me he sacado de resumen de todos los capítulos que llevamos de la Edad Media en España. Pero aquí sí que es verdad que voy a intercalar un poco lo que sucedía en estas épocas en Europa también, no solo en España, porque es algo a nivel general, porque no es decir que la Edad Media solo afecte a España, lo digo para que todo el mundo lo sepa y no se equivoquen. Vamos a hablar del contexto histórico, por supuesto, teológico, eclesiástico, porque hay grandes eventos en este sector de lo que es la religión, de lo que va a derivar del mundo, lo que llamamos el mundo artúrico, que es, digamos, la piedra angular de toda la cultura, mitología, etcétera, surgida en esa época, en la Edad Media, que aunque es una obra en teoría de ficción, realmente tuvo una gran influencia en lo que es la concepción de lo que son los defensores del cristianismo, tanto en la Orden del Temple, que se gesta por esa época, y casi más bien al finalizar la Baja Edad Media, y lo que era la figura influyente del Cid campeador aquí en España. Bueno, digamos que es un compendio de todos estos eventos. Bueno, el mundo artúrico, o sea, el mundo templario, no es que se inicie al final de la Baja Edad Media, no. Es entre la Baja Edad Media, finales de la Alta Edad Media, más o menos en ese compendio se empieza a desarrollar. Pero vamos, prácticamente es totalmente vinculante a lo que es la Edad Media en general. Bueno, como venía diciendo, pues a ver, que me he quedado aquí. Podemos considerar que el proceso empieza con la crisis, como habíamos dicho, el siglo III, vinculada pues eso, a las malas cosechas, el clima, etcétera, pero también la sucesión de algún modo más evidentes las primeras invasiones germánicas, las sublevaciones campesinas, que le llamaban baugadas, de esto hemos hablado en los primeros capítulos, y de un periodo que se sucede en muchos breves y trágicos mandatos imperiales. Desde Caracalla, la ciudadanía romana estaba extendida por todos los hombres libres del imperio y muestra que tal condición antes tan codiciada había dejado de ser atractiva, porque evidentemente no duraban nada, ni un año en el poder, porque se los cargaban. El Bajo Imperio adquiere un aspecto cada vez más medieval desde principios del siglo IV, con las reformas del emperador Diocleciano, la difuminación de las diferencias entre los esclavos cada vez más escasos, los colonos, campesinos libres, pero sujetos a condiciones cada vez mayores de servidumbre, que pierden la libertad de cambiar de domicilio, teniendo que trabajar siempre en la misma tierra, herencia obligatoria de los cargos públicos, antes disputados, como habíamos dicho, en reñidas elecciones y oficios además artesanales sometidos a colegiación, los precedentes de los gremios. ¿Os acordáis que decíamos que empezaban a aparecer, sobre todo en la época del califato, pequeños grupos o corpúsculos de artesanos que forman sus propios gremios en el futuro, ¿vale? Todo para evitar la evasión fiscal, la despoblación de las ciudades, cuyo papel en el centro del consumo y el comercio y de la articulación de las zonas rurales, como hemos dicho, es cada vez menos importante. Al menos las reformas consiguen mantener el edificio institucional romano, aunque no intensificar la ruralización y aristocratización. Pasos claros hacia el feudalismo, sobre todo en Occidente, porque queda desvinculado de Oriente con la aparición o la partición del imperio. Acordados que se divide el imperio romano entre Oriente y Occidente. Otro cambio decisivo fue la implantación del cristianismo como la nueva religión oficial por el Edicto de Tesalónica con Teodosio I el Grande, allá en el 380, y precedido por el Edicto de Milán en el 313, en el que Constantino I el Grande recompensó
a los hasta entonces subversivos por su providencialista ayuda en la batalla del Puente Milvio en el 312, junto con otras presuntas cesiones más temporales cuya fraudulenta reclamación o pseudonación de Constantino fue una constante de los estados pontificios durante toda la Edad Media, incluso tras la evidencia de su refutación por el humanista Lorenzo Valla en 1440. Ningún evento en concreto, a pesar de la abundancia de datos y concatenación de hechos catastróficos, determinó de por sí el mismo fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, ni los sucesivos saqueos de Roma por los godos de Alarico I en el 410 y los vándalos, como dijimos, en el 455, pero las propias tropas imperiales de Ricimero en el 472 y los ostrogodos en el 546, ni la pavorosa irrupción de los hunos de Atila en el 450 al 52 con la batalla de Campos Catalúnicos y la extraña entrevista con el Papa León I el Magno, ni el derrocamiento de Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, por Odoraco, el jefe de los éurulos, en el 476, no fueron suficientes sucesos para que los contemporáneos pudieran decir, directamente aquí empieza la Edad Media. Digamos que ha sido un proceso de desgaste del Imperio Clásico hasta prácticamente que se le denomina la Edad Media como tal. La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos de larga duración, entre ellos la grave dislocación económica, las invasiones, el asentamiento de pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de Europa. Durante los siguientes 300 años, la Europa occidental mantuvo un periodo de unidad cultural inusual para este continente, instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio Romano, que nunca llegó a perderse por completo el asentamiento cristiano. Nunca llegó a olvidarse de la herencia clásica grecorromana y de la lengua latina, sometida a una transformación latino-medieval, y continuó siendo la lengua de cultura en toda Europa occidental, incluso más allá de la Edad Media, evidentemente. Y de hecho, si nos damos cuenta, cuando aparecen los primeros signos de escritura fuera del latín, en castellano, son las famosas jarchas, hacia el final ya de la Edad Media, o sea, cuidado. Las glosas emilianenses y las glosas otras que ahora no me viene el nombre a la cabeza, las glosas silenses, ¿vale? Que aparecen precisamente en los monasterios de San Martín de la Cogolla y en el de Silos, ¿vale? Importantísimo, nuestro primer legado en castellano puro, ¿vale? O castellano antiguo. Como decíamos, lo que se operó durante este amplio periodo de transición, que puede darse culminado para el año 800, como hemos dicho, para el año 800, con otras aportaciones que se añadan destacadamente del Islam. Cae además el Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras y los pueblos germánicos que entran en su pleno apogeo. Los reinos germano-romanos que van a ocupar del siglo V al VIII, pues bueno, directamente lo que vamos a ver aquí, que los pueblos germánicos procedentes de Europa del Norte y del Este se encontraban en un estadio de desarrollo económico, social y cultural obviamente inferior al del Imperio Romano. En aquellos mismos se percibían o lo percibían de forma admirable. A su vez eran percibidos como una mezcla de desprecio, temor y esperanza, retrospectivamente plasmados en el influyente poema que se llama Esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis, que fue uno de los grandes poetas de la época, e incluso que se les atribuyó un papel justiciero, aunque involuntario, desde el punto de vista provincialista por parte de los autores cristianos romanos como Orosio, Salviano de Marsella y San Agustín de Hipona. Muy importante San Agustín de Hipona en nuestra filosofía, ¿vale? La denominación de bárbaros proviene de la onomatopeya barbar, con la que los griegos se burlaban de los extranjeros no helénicos y de los romanos. Era porque hablaban así, básicamente. Les hacía sonar el sonido así, por eso le llamaron bárbaros, berebere.
la utilización de su propia perspectiva. La denominación de invasiones bárbaras fue rechazada por los historiadores alemanes del siglo XIX, momento en el que el término barbarie designaba para las nacientes ciencias sociales en un estadio de desarrollo cultural inferior a la civilización y superior al salvajismo. Prefirieron acuñar un nuevo término, migración de pueblos, ¿vale? Lo que le llamaban ellos Völkerwanderung. Völkerwanderung es la inmigración de los pueblos, y menos violento que los invasores, al sugerir el desplazamiento completo de un pueblo con sus instituciones culturales y más en general, incluso invasiones germánicas sin incluir unos eslavos y otros. Los germanos, que disponían de instituciones políticas peculiares, en concreto la Asamblea de los Guerreros Libres y la figura del rey, recibieron la influencia de las tradiciones institucionales del imperio y la civilización grecorromana, así como la del cristianismo, aunque no siempre el cristianismo católico o atanasiano, sino arriano. Acordaros que habíamos hablado de las dos diferencias del cristianismo, el arriano, que tuvo mucho feudo aquí en España, y el otro que era el atanasiano, ¿vale? Sobre todo la alternativa de imponerse como minoría dirigente sobre una mayoría de población local o fusionarse con ella. Los reinos germánicos conformaron la personalidad de Europa occidental durante la Edad Media y evolucionaron en monarquías feudales, monarquías autoritarias, y que con el tiempo dieron origen a los estados-nación que se fueron construyendo en torno a ellas. Socialmente, en algunos de estos países, España o Francia, de origen germánico godo-franco, pasó a ser un rasgo de honor u orgullo de casta, ostentado por la nobleza como distinción sobre el conjunto de la población. Es decir, para España, por ejemplo, fue un motivo de orgullo el que hubiéramos sido invadidos por los visigodos. Las transformaciones que se surfen en el mundo romano, pues en el Imperio Romano había pasado por invasiones externas, guerras civiles terribles en el pasado, pero también a finales del siglo IV aparentemente. La situación estaba bajo control. Bueno, pues como estábamos diciendo, Teodosio había logrado nuevamente unificar bajo un solo centro ambas mitades del imperio en el 392 y había establecido una nueva religión en el estado del cristianismo niceno, el edicto de Tesalónica en el 380, con la consiguiente persecución de las tradicionales cultos paganos heterodoxias cristianas. El clero cristiano, convertido en una jerarquía de poder, justificaba ideológicamente a un imperium romanum cristiano, un imperio romano cristiano, y a la dinastía teodosiana, como había comenzado a hacer ya con la constantiniana desde el edicto de Milán 313. Se habían encauzado los afanes del protagonismo político de los más ricos e influyentes senadores romanos de las provincias occidentales. Además, la dinastía había sabido encauzar los acuerdos de una poderosa aristocracia militar, en la que se enrolaban nobles germanos y acudían al servicio del imperio frente a soldados unidos por lazos de fidelidad hacia ellos. Al morir en 395, Teodosio confió el gobierno de Occidente a la protección de su joven heredero, Honorio, al general Estilicón, primogénito del noble oficial vándalo que había contraído matrimonio con Flavia Serena, sobrina del propio Teodosio. Pero cuando en el 455 murió asesinado Valentiniano III, nieto de Teodosio, buena parte de los descendientes de aquellos nobles occidentales decidirían que tanto habían confiado los destinos en el imperio, parecieron ya desconfiar del mismo, sobre todo cuando el curso de los decenios se habían podido dar cuenta que el gobierno imperial que había estado recluido en Rávena era cada vez más presa de exclusiones, intereses e intrigas de un pequeño grupo de altos oficiales del ejército itálico. Muchos de estos eran de origen germánico, que cada vez confiaban más en las fuerzas de los séquitos armados y soldados convencionales y en los pactos de alianzas familiares que pudieran tener como otros jefes germánicos instalados en el suelo imperial junto a sus propios pueblos, y desarrollaban cada vez una política más autónoma. La necesidad de acomodarse a la nueva situación, que quedó evidenciada por el destino de lo que es la Gala Placidia, princesa imperial, rehén de los propios saqueadores de Roma, del rey visigodo Alarico I y de su primo Ataulfo, con quien finalmente se casó, o con el de Honoria, hija del anterior, en las segundas nupcias del emperador Constancio III, que optó por ofrecerse como esposa del propio Atila
enfrentándose a su propio hermano Valentiniano. En fin, necesitados de mantener una posición de predominio social y económico en sus regiones de origen reducidos por sus patrimonios fundiarios y sus dimensiones provinciales, ambicionando un protagonismo político propio de su linaje y su cultura, los honestiores, que le llamaban así a los más honestos u honrados y que tenían el honor, eran los representantes de las aristocracias tardorromanas occidentales y habrían acabado por aceptar las ventajas de admitir la legitimidad de un gobierno de dichos reyes germánicos, ya muy romanizados, asentados en sus provincias. Al fin y al cabo, estos al frente de sus soldados podían ofrecerles bastante mayor seguridad que el ejército de los emperadores de Rávena. Además, el habituallamiento de dichas tropas resultaba bastante menos gravoso que el de las imperiales, por basarse en buena medida en séquitos armados dependientes de la nobleza germánica y alimentados con cargo al patrimonio fundiario provincial de la que ésta ya hacía tiempo que se había apropiado. Menos gravoso tanto para los aristócratas provinciales como también para los grupos humiliores, que eran los más humildes o rebajados en tierra, humus, y que además se agrupaban jerárquicamente en torno a dichos aristócratas y que en definitiva eran los que ya han venido soportando el máximo peso de la dura fiscalidad tardorromana. Las nuevas monarquías más débiles, como habíamos dicho en capítulos anteriores, ya descentralizadas por el viejo poder imperial, estaban también más dispuestas a compartir el poder de las aristocracias provinciales, máxime cuando el poder de los monarcas estaba muy limitado en el seno de sus mismos gentes por la nobleza basada en sus séquitos armados y desde su no muy lejano origen en las asambleas de guerreros libres, de los que no dejaban de ser primum inter pares, ¿vale? Esta metamorfosis del occidente romano en romano-germano no había sido consecuencia de una inevitabilidad claramente evidenciada desde el principio, sino que por el contrario, el camino había sido duro y zigzagueante, con ensayos de otras soluciones y con momentos en los que parecía que todo podía volver a ser como antes. Así ocurrió durante el siglo V y en algunas regiones también el siglo VI, como en consecuencia de otras cosas, la llamada Recuperatio Imperii, reconquista de Justiniano. Surgen los distintos reinos, las invasiones bárbaras desde el siglo III, como habíamos dicho en capítulos anteriores, demostrando esa permeabilidad del limes romano en Europa, se habían fijado en el Rin y el Danubio, como habíamos dicho, y la división del imperio en Oriente y Occidente y de la mayor fortaleza del imperio oriental y bizantino, que determinó que fuera únicamente la mitad occidental donde se produjo el asentamiento de estos pueblos y su institucionalización política como reinos. Fueron los visigodos primero, como el reino de Tolosa y luego el reino de Toledo, los primeros en efectuar esta institucionalización y además valiéndose de su concesión condición como federados de la obtención del foedus del imperio, que les encargó la pacificación de las provincias de la Galia y de Hispania, cuyo control estaba perdido en la práctica tras las invasiones del 410. Acordaros, los primeros invasores de Hispania, que eran los suevos, los vándalos y los alanos. ¿Vale? De los tres, solo los suevos lograron el asentamiento definitivo en una zona, la zona del reino de Braga, en Portugal, mientras que los vándalos se establecieron en el norte de África y las islas del Mediterráneo occidental. Pero fue al siglo siguiente cuando fueron eliminados por los bizantinos durante la gran expansión territorial de Justiniano I en las campañas de Belisario en 533 y 44, en Narsés hasta el 554 y simultáneamente con los ostrogodos consiguieron instalarse en Italia, expulsando a los érulos, que habían expulsado a su vez de Roma al último emperador de Occidente. El reino ostrogodo desapareció también frente a la presión bizantina de Justiniano I. Un segundo grupo de pueblos germánicos se instala en Europa occidental en el siglo VI, de entre los que destaca el reino franco de Clodoveo I y sus sucesores merovingios, que desplaza a los visigodos de las Galias, forzándolos a instalar su capital en Tolosa, Toulouse o a Toledo. También derrotaron a los burgundios
que serán a los burgundios alemanes, absorbiendo sus reinos. Algo más tarde los lombardos de Italia se establecerán allí, en el 568, pero serán derrotados a finales del siglo VIII por los mismos francos que reinstauran el imperio con Carlomagno, el gran emperador, con cuya capilla palatina estaba en Aquisgrán en el año 800. En Gran Bretaña se instalan los anglosajones y jutos, que crearían una especie de reinos rivales que serán unificados por los daneses. Como habíamos dicho, unificados por los daneses, un pueblo nórdico que terminará por ser el reino de Inglaterra. O sea que, si hacemos este análisis, Inglaterra procede de las civilizaciones danesas, ¿vale? Las instituciones. La monarquía germánica era en origen una institución estrictamente temporal, vinculada estrechamente al prestigio personal del rey, que no pasaba de ser un primus inter pares, primero entre iguales, en la asamblea de guerreros libres, la monarquía electiva, y normalmente para una expedición militar concreta o para la misión específica de migraciones, a que se vieron sometidos los pueblos germánicos del siglo III. Un segundito, voy a beber agua. Bueno, proseguimos. Habíamos dicho, pues eso, que las migraciones que se vieron sometidos los pueblos germánicos del siglo III hasta el siglo V estaban encajonados entre la presión de los hunos al este y la resistencia del limes del romano del sur al oeste, que se fue fortaleciendo además la figura del rey al tiempo que entraba en contacto cada vez con mayores instituciones políticas. Esto es, importante porque, me había quedado en las instituciones. La monarquía germánica era en origen una institución estrictamente temporal, vinculada estrechamente al prestigio personal del rey, que no pasaba de ser un primus inter pares, el primero entre iguales, que la asamblea de guerreros libres elegía, que era una monarquía electiva, normalmente para la expedición militar concreta o para una misión específica. Las migraciones a que se vieron sometidos los pueblos germánicos desde el siglo III hasta el siglo V, encajonados, como habíamos dicho, por un lado por los hunos y al otro lado por los romanos en el sur y en el oeste, se fue fortaleciendo la figura del rey, en tanto tiempo que se entraba en contacto cada vez mayor con las instituciones políticas romanas que acostumbraban a la idea, como habíamos dicho, de un poder político mucho más centralizado y concentrado en la persona del emperador romano. La monarquía se vinculó a las personas de los reyes de forma vitalicia y era la tendencia a hacerse monarquía hereditaria, dado que los reyes, al igual que habían hecho los emperadores romanos, procuraban asegurarse la elección de su sucesor, la mayor parte de las veces en vida, asociándolos al trono. El candidato que fuera primogénito varón no era una necesidad, pero se terminó imponiendo como una consecuencia obvia, lo que también era imitado por las demás familias de guerreros enriquecidos por posesiones de tierras convertidos en linajes nobiliarios que se emparentaban con alguna nobleza romana, en un proceso que puede denominarse feudalización. Con el tiempo, la monarquía se patrimonializó, permitiendo incluso la división del reino entre los hijos del rey. Respecto de la figura del rey, se reforzó mediante la sacralización de su toma de posesión, que era ungido con sagrados óleos por parte de las autoridades religiosas, y el uso de elementos distintivos como el orbe, el cetro y la corona. En el transcurso de una elaborada ceremonia, la coronación y la adición de funciones religiosas, que era la presidencia de concilios nacionales como los concilios de Toledo, y taumatúrgicas con toque real de los reyes de Francia para la cura de la escrófula. El problema se suscitaba cuando llegaba el momento de justificar la deposición de un rey y la sustitución por otro que no fuera su sucesor natural. Los últimos merovingios no gobernaban por sí solos o por sí mismos, sino mediante cargos de su corte, entre los que destacaba el mayordomo de palacio. Únicamente tras la victoria de los invasores musulmanes en la batalla de Poitiers, el mayordomo Carlos Martel se vio justificado para argumentar la legitimidad del ejercicio que daba méritos suficientes para fundar él mismo su propia dinastía, la carolingia. Entre otras ocasiones recurriría a las soluciones más imaginativas, como forzar la tonsura, corte eclesiástico del pelo del rey visigodo Wamba para incapacitarle.
Los problemas de convivencia entre las minorías germanas y las mayorías locales, las hispano-romanas, galo-romanas, fueron solucionadas con más eficacia por los reinos con más proyección en el tiempo, los visigodos y los francos, a través de la fusión, permitiendo matrimonios mixtos, unificando la legislación y la realización de la conversión al catolicismo. Bueno, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Algunas características propias de las instituciones germanas se conservaron. Una de ellas fue el derecho consuetudinario sobre el derecho escrito, propio del derecho romano. No obstante, los reinos germánicos realizaron algunas codificaciones legislativas, con mayor o menor influencia del derecho romano, de las tradiciones germánicas redactadas en latín a partir del siglo V, como eran las leyes teodoricianas, el edicto de Teodorico, código de Eurico y breviario de Alarico. El primer código escrito en lengua germánica fue la del rey Alberto de Kent, el primero de los anglosajones en convertirse al cristianismo a comienzos del siglo VI, y el visigodo Liber Iudicorum de Recesvinto en el 654, como dijimos, y la franca ley sálica de Clodoveo del 507 al 511, que mantuvieron una vigencia muy prolongada por su consideración como fuentes del derecho en las monarquías medievales del antiguo régimen. La cristiandad latina y los bárbaros. La expansión del cristianismo entre los bárbaros, el asentamiento y la autoridad episcopal de las ciudades, del monacato en los ámbitos rurales, sobre todo el de la regla de San Benito de Nursia y monasterio del Monte Cassino del 529, constituyeron una poderosa fuerza fusionadora de culturas y ayudó a asegurar los muchos rasgos de la civilización clásica, como el derecho romano y el latín, y además previvirían la mitad occidental del imperio e incluso se expandirían a la Europa central y septentrional. Los francos se convirtieron al catolicismo durante el reinado del Clodoveo I, del 496 al 99, esto lo vimos también, y a partir de entonces se expandieron al cristianismo entre los germanos al otro lado del Rin. Los suevos que se habían hecho cristianos arrianos por Remismundo, lo vimos, en el 459 al 69 se convirtieron también al catolicismo de Teodomiro en el 559 al 70 por las predicaciones de San Martín de Dumio. En ese proceso se había adelantado a los propios visigodos, que habían ido cristianizados previamente en Oriente a una versión arriana en el siglo IV y mantuvieron durante el siglo y medio la diferencia religiosa con los católicos hispanoromanos, incluso con muchas luchas internas dentro de la clase dominante goda, como demostró la rebelión a la muerte de San Hermenegildo en el 581 al 585, hijo del rey Leovigildo, y la conversión al catolicismo de Recaredo en el 589, que marcó el comienzo de la fusión de ambas sociedades, y con la protección regia del clero católico, visualizada en los concilios de Toledo, como hemos dicho, presididos por el propio rey. En el 589 marcó el comienzo de la fusión de ambas sociedades y la protección regia al clero católico, visualizada con los concilios de Toledo, como habíamos dicho. El cristianismo fue llevado, por ejemplo, a Irlanda por San Patricio a principios del siglo V y desde allí se extendió a Escocia, donde un siglo más tarde regresó por la zona norte de Inglaterra abandonada por los primeros cristianos britones y los paganos pictos y escotos procedentes del norte de Gran Bretaña y los también paganos germanos procedentes del continente, anglos, sajones y jutos. A finales del siglo VI, con el Papa Gregorio Magno, también en Roma, envió misioneros a Inglaterra desde el sur, con lo que se consiguió que el transcurso de un siglo Inglaterra se volviera cristiana. A su vez, los britones habían iniciado una inmigración por la vía marítima hacia la península de Bretaña, llegando incluso hasta lugares tan lejanos como la costa cantábrica entre Galicia y Asturias, donde fundaron las diócesis de Britonia, por eso son celtas. Esta tradición cristiana se distinguía por el uso de la tonsura céltica y escocesa, que rapaba la parte frontal del pelo en vez de la coronilla. Es verdad, se distinguían por los cortes de pelo. La supervivencia de Irlanda, de una comunidad cristiana y aislada de Europa por la barrera pagana de los anglosajones, provocó una evolución diferente del cristianismo continental, en lo denominado cristianismo celta.
importantísimo porque en Galicia imperó el celtismo. Conservaron mucho de la antigua tradición latina y estuvieron en condiciones de compartir con Europa continental apenas una oleada invasora se hubo calmado temporalmente. Tras su extensión a Inglaterra en el siglo VI, los irlandeses fundaron en el siglo VII monasterios en Francia, en Suiza, en San Gall e incluso en Italia, destacándose particularmente los nombres de Columba y Columbano. Las Islas Británicas fueron durante 3 siglos el vivero de importantes nombres para la cultura. El historiador Beda el Venerable y el misionero Bonifacio de Alemania y educador Alcunio de York y el teólogo Juan Escoto Erígena, entre otros. Tal influencia llega hasta la atribución de leyendas como la de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes bretona, que habría efectuado un extraordinario viaje entre Britania y Roma para acabar martirizada en Colonia. Estos son ya leyendas recogidas en esa época. Otras cristiandades medievales. Por su parte, la extensión del cristianismo entre los búlgaros, en mayor parte de los pueblos eslavos, serbios, moravos y pueblos de Crimea y estepas ucranianas y rusas, con Vladimiro I de Kiev en el 988, que fue muy posterior además al cargo del Imperio Bizantino, con lo que se hizo con el credo ortodoxo, predicaciones de Cirilo y Metodio en el siglo IX, mientras que la evangelización de los pueblos de Europa Oriental, el resto de los eslavos, como los polacos, eslovenos, croatas, bálticos y húngaros, fueron de San Esteban I de Hungría hacia el año 1000, y los pueblos nórdicos, vikingos y escandinavos se hizo con el cristianismo latino partiendo de Europa Central en un periodo todavía más tardío, permitiendo especialmente la conversión de Hungría, las primeras peregrinaciones por la vía terrestre a Tierra Santa. Los jázaros eran un pueblo turco procedente de Asia Central, donde se había formado desde el siglo VI el imperio de los Kokturks, que en su parte occidental habían dado origen a un importante estado denominado Cáucaso, y en las estepas rusas y ucranianas hasta Crimea en el siglo VII. Su clase dirigente convirtió mayoritariamente al judaísmo, peculiaridad religiosa que lo convertía en un vecino excepcional entre el califato islámico de Damasco y el imperio cristiano de Bizancio. Ahora hablamos del imperio bizantino, que va del siglo IV al siglo XV. Es enorme este imperio. La división entre Oriente y Occidente fue además una estrategia política inicialmente de Diocleciano, allá por el 286, y hecha definitiva con Teodosio I el Grande en el 395, como hemos dicho. Reconocimiento diferencial esencial entre ambas mitades del imperio. Oriente en sí mismo muy diverso, que abarcaba la península balcánica del Mesogiorno, Anatolia, Cáucaso, Siria, Palestina, Egipto y la frontera mesopotámica con los persas. Era la parte más urbanizada y con economía más dinámica y comercial frente a un occidente en vías de feudalización, ruralizado, en una vida urbana en decadencia y mano de obra esclava cada vez más escasa, y la aristocracia cada vez más ajena a las estructuras del poder imperial y recluida por sus lujosas villae autosuficientes, cultivadas por colonos en régimen similar a la servidumbre. La lengua franca en Oriente era el griego, frente al latín en Occidente. La implantación de la jerarquía cristiana, Oriente disponía de los patriarcados de la pentarquía, menos el de Roma, que eran Alejandría, Antioquía y Constantinopla, a los que se añadió Jerusalén tras el concilio de Calcedonia en el 451. Incluso la primacía romana, sede pontificia de San Pedro, era un hecho discutido porque el Estado bizantino que se operaba según el cesaropapismo empezado por Constantino I y fundado teológicamente por Eusebio de Cesarea. La supervivencia de Bizancio no dependía de la suerte de Occidente, mientras de lo contrario sí. De hecho, los emperadores orientales optaron por sacrificar Roma, ya que ni siquiera era la capital occidental. Cuando lo consideraron conveniente, abandonándola a su suerte o incluso desplazando hacia allá a los germanos, érulos, ostrogodos y lombardos, lo que precipitó su caída. Sin embargo, la ciudad eterna, que tenía un valor simbólico, fue reconquistada e incluida en el efímero exarcado de Rávena.
que es Constantinopla. La restauración imperial de Justiniano. Con Justiniano I se consolidó la frontera del Danubio desde el 532, que logró un equilibrio con la frontera con Persia sasánida, lo que le permitió desplazar los esfuerzos bizantinos hacia el Mediterráneo, reconstruyendo la unidad del Mare Nostrum en el 533. Una expedición del general Belisario aniquila a los vándalos en las batallas de Ad-Decimum y Tricamerón, incorporando la provincia de África a las islas del Mediterráneo occidental, que eran Cerdeña, Córcega y las Baleares. En el 535 Mundus ocupó Dalmacia y Belisario Sicilia, Narsés, y elimina a los ostrogodos de Italia en el 554 al 555. Rávena volvió a ser la ciudad imperial donde se conservarán los fastuosos mosaicos de San Vital. Liberio solo consiguió desplazar a los visigodos de la costa sureste a la península ibérica y de la provincia bética. En Constantinopla se iniciaron los programas ambiciosos del prestigio con el fin de asentar la autoridad imperial. Uno de ellos fue la recuperación o recopilación legislativa, el Corpus Iuris Civilis, dirigido por Triboniano, promulgado en el 529 al 534, y el otro constructivo, la iglesia de Santa Sofía, con los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, levantada entre el 532 y el 537. Un símbolo de civilización clásica fue clausurado, el de la Academia de Atenas, en el 529, y otro, las carreras de cuadrigas, siguieron siendo una diversión popular que levantaba pasiones. De hecho, eran utilizadas políticamente expresando el color de cada equipo, divergencias religiosas. Por ejemplo, un precoz ejemplo de las movilizaciones populares utilizando colores políticos. La revuelta de Nicea en el 534 estuvo a punto de provocar la huida del emperador, que evitó la emperatriz Teodora con su famosa frase: "La púrpura es un glorioso sudario". En cuanto a la crisis, supervivencia y helenización del imperio. Los siglos VII y VIII representaron para Bizancio una edad oscura, similar a la de Occidente, que incluyó también una fuerte ruralización, feudalización en lo social y económico y una pérdida de prestigio y control efectivo del poder central. Las causas internas se sumó la renovación del poder de la guerra con los persas, nada decisiva, pero especialmente extenuante, a la que siguió la invasión musulmana, que privó al imperio de las provincias más ricas, que eran Egipto y Siria. No obstante, el caso bizantino, la disminución de la producción intelectual y artística, respondía además a los efectos particulares de la querella iconoclasta. Súper importante el movimiento iconoclasta, que no fue un simple debate teológico entre iconoclastas e iconódulos, sino un enfrentamiento interno desatado por el patriarcado de Constantinopla, apoyado por el emperador León III, que pretendía acabar con la concentración del poder e influencia política religiosa de los poderosos monasterios y sus apoyos territoriales. Puede imaginarse su importancia viendo cómo ha sobrevivido en la actualidad el monte Athos, fundado más de un siglo después, en el 963. La recuperación de la autoridad imperial y la mayor estabilidad de los siglos siguientes trajo consigo también el proceso de helenización, es decir, recuperación de la identidad griega frente a la oficial entidad romana entre las instituciones, cosa más posible entonces dada la limitación y homogeneización geográfica producida por la pérdida de las provincias, que permitía una organización territorial militarizada más fácilmente gestionable. Por ejemplo, los temata, con la descripción de la tierra de los militares en ellos establecidos, que produjo formas similares al feudalismo occidental. En el periodo entre el 867 y el 1056, bajo la dinastía macedonia, se conoce por el nombre de Renacimiento Macedónico, en el que Bizancio vuelve a ser una potencia mediterránea que se proyecta hacia los pueblos eslavos de los Balcanes y hacia el norte del Mar Negro. Basilio II, bulgarótono, que ocupó el trono en el periodo del 976 al 1025, llevó al imperio a su máxima extensión territorial, desde la invasión musulmana ocupando parte de Siria, Crimea, los Balcanes y hasta el Danubio. Con la evangelización de Cirilo y Metodio obtendrá una esfera de
influencia bizantina en la Europa oriental, que cultural y religiosamente tendrán gran proyección futura mediante la difusión del alfabeto cirílico, que es el actual ruso, y el alfabeto griego, para representación de los fonemas eslavos, que se sigue utilizando en la actualidad, así como el del cristianismo ortodoxo predominante desde Serbia hasta Rusia. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XI presenciará un nuevo desafío islámico, esta vez protagonizado por los turcos selyúcidas y la intervención del papado y de los europeos occidentales mediante la intervención militar de las cruzadas y la actividad comercial de los mercaderes italianos, genoveses, amalfitanos, pisanos y sobre todo venecianos, y las polémicas teológicas del dominado cisma de Oriente, o gran cisma de Oriente y Occidente, con lo que la teórica ayuda cristiana se demostró negativa o más para el imperio oriental que la amenaza musulmana. El proceso de feudalización acentuó al verse forzados a los emperadores Comneno a realizar cesiones territoriales denominadas pronoia y la aristocracia a miembros de su propia familia. En cuanto se expande el Islam a partir del siglo VII, tras las predicaciones de Mahoma y las conquistas de los primeros califas, a la vez líderes políticos religiosos en una religión, el islamismo, que no reconoce distinción entre laicos y clérigos. Se ha producido una unificación de Arabia y conquista el imperio persa y buena parte del imperio bizantino. En el siglo VIII se llegó a la península ibérica, a la India y Asia Central, las batallas de Talas en el 751, victoria islámica ante China, tras lo que no se profundizó en ese imperio, pero que permitió un mayor contacto con su civilización aprovechando los conocimientos de los prisioneros. En el occidente, la expansión musulmana se frenó desde la batalla de Poitiers en el 732 ante los francos y la mitificada batalla de Covadonga ante los asturianos en el 722, en la que don Pelayo los expulsó, y la presencia de los musulmanes como civilización rival alternativa asentada, como hemos dicho, en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar y obligó al cierre de la misma en Europa occidental por varios siglos, y para algunos historiadores significó de verdad el inicio de la Edad Media. Desde el siglo VIII se produjo una difusión más lenta de la civilización islámica por sitios tan lejanos como Indonesia, el continente africano y desde luego en el siglo XIV por Anatolia y los Balcanes. Las relaciones con la India fueron también muy estrechas durante el resto de la Edad Media, y aunque la imposición del imperio mongol no se produjo hasta el siglo XVI, mientras el Océano Índico se convirtió casi en el Mare Nostrum árabe, donde se ambientaron las aventuras de Sinbad el Marino, uno de los cuentos de las 1001 noches de la época del Harún al-Rashid. El tráfico comercial de las rutas marítimas caravaneras unían al Índico con el Mediterráneo a través del Mar Rojo y el Golfo Pérsico y las caravanas del desierto. Esa llamada ruta de las especias, prefigurada la ruta del incienso y de la Edad Antigua, fue esencial para llegar a Occidente, retazos de la ciencia y cultura de Extremo Oriente. Por el norte, la ruta de la seda cumplió la misma función atravesando los desiertos y cordilleras del Turquestán, el ajedrez y la numeración indoarábiga y el concepto del cero, así como algunas obras literarias como Kalila, Edima, que tuvieron dentro de los aportes hindúes y persas, el papel del grabado y la pólvora entre las chinas, la función de los árabes y los persas sirios, egipcios, españoles, arabizados, que no eran solo islámicos, pues hubo muchos que mantuvieron su religión cristiano-judía, tanto como la zoroastriana, y distó mucho de ser una mera transición, como testimonia la influencia de reinterpretación filosófica clásica que llegó a través de los textos árabes a Europa occidental a partir de traducciones latinas desde el siglo XII en la difusión de cultivos y técnicas agrícolas con la religión mediterránea. Es un momento en el que estaban prácticamente ausentes de la economía europea y destacaron las prácticas comerciales de circulación monetaria en el mundo islámico, animadas por la explotación de minas de oro tan lejanas como las de África subsahariana, junto con otro tipo de actividades como el tráfico de esclavos. La única unidad inicial del mundo islámico que había cuestionado ya el aspecto religioso con la separación de sauníes y chiíes se comprometió también y se rompió a través
de lo político con la sustitución de los omeyas por los abasíes frente al califato del 749 y además sustituyeron Damasco por Bagdad como capital. Abderramán I, el último superviviente omeya, consiguió fundar en Córdoba el Emirato Independiente para el Andalus, como habíamos dicho en los capítulos anteriores. Poco antes, en el 909, los fatimíes habían hecho lo propio en Egipto. A partir del siglo XI se producen cambios muy importantes. El desafío de la hegemonía árabe como etnia dominante dentro del Islam a cargo de los islamizados turcos, que pasarán a controlar las distintas zonas de Medio Oriente, como los mamelucos y otomanos, y de kurdos como Saladino, y la irrupción de los cristianos latinos en 3 puntos claves del Mediterráneo: los reinos cristianos de la Reconquista del Andalus, los normandos al sur de Italia y los cruzados en Siria y Palestina, y la de los mongoles desde el centro de Asia. Básicamente hemos hecho un recorrido súper rápido por lo que fue el estado medieval o la era medieval, la edad medieval, fuera de España como tal, fuera de Hispania. Es decir, que fueron todos los países del continente de Europa y Asia que pervivieron todo este tipo de fenómenos. Vamos a hablar del Imperio Carolingio de Carlomagno en el siglo VIII y el siglo IX, y cómo surge y cómo asciende. Hacia el siglo VIII, la situación política europea había estabilizado en Oriente el Imperio Bizantino, que era fuerte otra vez gracias a una serie de emperadores competentes. En Occidente, algunos reinos aseguraban la relativa estabilidad en varias regiones: Northumbria en Inglaterra, del reino visigodo a España, el reino lombardo a Italia, el reino franco, Galia y Alemania. Y en realidad el reino franco era un compuesto de 3 reinos: Austrasia, Neustria y Aquitania. El Imperio Carolingio surge de las bases creadas por los predecesores de Carlomagno, desde Carlo Martel y Pipino el Breve. La proyección de sus fronteras a través de la gran parte de Europa occidental permitió a Carlos la aspiración a reconstruir la extensión del Imperio Romano Occidental, siendo la primera entidad política de la Edad Media que estuvo en condiciones de convertirse en una potencia continental. Aquisgrán fue elegida como la gran capital, y la situación central y suficientemente alejada de Italia que, a pesar de ser liberada del dominio de los longobardos y las teóricas reivindicaciones bizantinas, conservó su gran patrimonio y autonomía, que llegaba a la soberanía temporal con la cesión de los incipientes estados pontificios, o el patrimonio de San Pedro, que incluía Roma y buena parte del centro de Italia. Como resultado, la estrecha vinculación entre el pontificado y la dinastía carolingia, que legitimaban y defendían mutuamente ya por 3 generaciones al Papa León III, reconoció las pretensiones imperiales de Carlomagno con una coronación en extrañas circunstancias el día de Navidad en el año 800. Se crearon las marcas para fijar las fronteras de enemigos exteriores: árabes en la marca hispánica, sajones en la marca sajona y bretones en la marca bretona, lombardos hasta su derrota en la marca lombarda y ávaros en la marca ávara. Posteriormente también se creó una para los húngaros, la marca de Friuli. En el territorio interior, organizado en condados y ducados, unión de varios condados o marcas, y los funcionarios que lo dirigían eran condes, marqueses y duques, que eran vigilados por los inspectores temporales, los mixi dominici, enviados del señor, y que procuraban que no se heredaran para evitar que quedaran patrimonializados en una familia, cosa que con el tiempo pudo evitarse. La consignación de tierras junto con los cargos pretendía sobre todo el mantenimiento de la costosa caballería pesada y los nuevos caballos de batalla, los destreros, introducidos desde Asia en el siglo VII y que se empleaban de manera completamente distinta a la caballería antigua, con estribos, aparatosas sillas que podían sostener armaduras. Tal proceso tuvo el origen en el nacimiento de los feudos, que había de ceder a cada militar de acuerdo con su rango, hasta la unidad básica. El caballero que ejercía de señor sobre el territorio se quedaba para su mantenimiento con toda la reserva señorial y dejaba mansos para sus siervos, que estaban obligados a cultivar la reserva y las prestaciones gratuitas de trabajo a cambio de una protección militar y mantenimiento del orden y justicia, que eran las funciones del señor. Lógicamente, los feudos en sus distintos niveles sufrieron la misma transformación
transformación patrimonial que las marcas y condados, estableciendo una red piramidal de fidelidades que es el origen del vasallaje feudal. Carlomagno negoció, al igual que otras grandes potencias de la época como el Imperio Bizantino, el Emirato de Córdoba y el Califato Abasida, aunque él mismo ya en edad adulta no sabía escribir, cosa habitual en la época y que únicamente algunos clérigos hacían. Carlomagno siguió una política de prestigio cultural y un notable programa artístico. Pretendió rodearse en la corte de sabios e iniciar un programa educativo basado en el trivium y el quadrivium. Es verdad, esto yo me acuerdo que yo esto lo he estudiado, lo del trivium y el quadrivium eran las asignaturas que enseñaban los religiosos tanto en los seminarios como luego practicados al pueblo, para lo que mandó llamar a la intelectualidad en su tiempo en sus dominios, impulsando la colaboración del Alcunio de York y el llamado Renacimiento carolingio. Dentro de este empeño educativo ordenó a sus nobles aprender a escribir, cosa que él mismo intentó, aunque nunca consiguió hacerlo con soltura. Vamos a ver la división y el hundimiento a raíz de la muerte de Carlomagno. Muerto Carlomagno en el 814, su hijo Ludovico Pío y los hijos de este, Carlos el Calvo de Francia Occidental y Luis el Germánico de Francia Oriental y Lotario I, primogénito heredero del título imperial, se enfrentaron militarmente disputándose diferentes territorios del imperio. Más allá de las alianzas aristocráticas, manifestaban distintas personalidades interpretables desde la perspectiva protonacional. Idiomas diferentes. Hacia el sur y hacia el oeste se imponían las lenguas romances que se comenzaban a diferenciar del latín vulgar. Hacia el norte, las lenguas germánicas, como testimoniaban ya los previos juramentos de Estrasburgo, y las costumbres y tradiciones, instituciones propias, romanas. Hacia el sur, germanas hacia el norte. En esta situación estaba que no concluyó ni siquiera en el Tratado de Verdún, puesto que la posterior división del reino de Lotario entre sus hijos, Lotaringia, Franja Central y los Países Bajos hasta Italia, pasando por la región del Rin, Borgoña y Provenza, que llevó a los tíos de estos, Carlos y Luis, a otro reparto del Tratado de Mersenne en el 870, que simplificaba las fronteras, dejando únicamente Italia y Provenza en manos de su sobrino, el emperador Luis II el Joven, cuyo cargo no suponía más que la primacía honorífica. Pero cuando condujo mayor concentración de poder en manos de los monarcas débiles, en manos de la nobleza territorial. En algunas regiones el pacto no era más que una entelequia, puesto que la costa del Mar del Norte estaba ocupada por los vikingos, incluso las zonas teóricamente controladas y posteriores herencias y luchas entre sucesivos reyes y emperadores carolingios subdividieron la reunificación de los territorios de manera casi aleatoria. La división sumada al proceso institucional de descentralización inherente al sistema feudal y en ausencia de fuertes poderes centrales y el debilitamiento persistente de las estructuras sociales y económicas hizo la siguiente oleada de invasiones bárbaras, sobre todo las protagonizadas por los húngaros y vikingos, que sumieron de nuevo a Europa occidental en el caos de una nueva edad oscura. Aquí surge el sistema feudal, el uso del término feudalismo. El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó, en ausencia de este, al contrapeso la formación de un sistema político, económico y social que los historiadores han convenido a llamar feudalismo, aunque en realidad el nombre nació como un nombre peyorativo para designar el antiguo régimen por parte de los críticos ilustrados. La Revolución Francesa suprimió solemnemente todos los derechos feudales en agosto de 1789 y definitivamente el régimen feudal en el decreto del 11 de agosto. Fijaros si duró. La generalización del término permite a muchos historiadores aplicarlo a las formaciones sociales de todo el territorio europeo, que pertenecían o pertenecerían no al imperio carolingio. Los partidarios de un uso restringido argumentado en la necesidad de no confundir los conceptos, como en un tiempo el primer feudalismo carolingio, desde el siglo VIII hasta el año
y el feudalismo clásico del 1000 al 1240. Una vez dividido en dos épocas, la primera hasta el 1160, que es la más descentralizada, y la segunda propia de la monarquía feudal, que habría incluso feudalismos de importación, la de Inglaterra normanda de 1066 y estos estados latinos creados durante las cruzadas, que son los siglos XII y XIII. Las cruzadas son las de los templarios. Otros se refieren a hablar o prefieren hablar del régimen del sistema feudal, que diferenciado sutilmente por el feudalismo estricto o la síntesis feudal. Y lo dejamos aquí por hoy. Una cosita, una pequeña puntualización. Al inicio del vídeo, cuando estaba hablando de las apariciones de las primeras escrituras en castellano antiguo, que eran las jarchas, no eran jarchas. Las jarchas sí aparecieron, pero lo que eran escrituras primarias en castellano eran las glosas. Y dije que aparecieron en el monasterio de San Martín de la Cogolla. No, es el monasterio de San Millán de la Cogolla. Y después en el monasterio de Silos, época. Entonces era lo que llamaban las glosas emilianenses y las glosas silenses. Y nada, era una pequeña corrección porque para que a nadie se vaya a confundir por mi culpa, vaya, entonces eso, o sea, una pequeña corrección. Muchas gracias, hasta luego.